Saludos cordiales, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Este es el programa En la Polémica. El Ecuador sigue con estupor, expectativa y ansiedad lo que sucede con el escándalo de las firmas falsas en la inscripción o reinscripción de partidos y movimientos políticos. Se trata de un golpe duro a la institucionalidad y a la vigencia plena de la democracia. Una vez conocidas las miles de adulteraciones y falsificaciones en las fichas y registros, la credibilidad del proceso electoral que deberá culminar a inicios del 2013 se vino abajo. Las acusaciones de responsabilidad de esta estafa van de uno a otro lado. Hay quienes acusan al sistema y a la legislación que se creó por parte de los actuales asambleístas. Se creó un régimen de inscripción de partidos que podría ser calificado como perverso, injusto y poco democrático. Esa es una lectura. Desde otra orilla se dice que podría haber existido, habría surgido un hacker que pudo vulnerar el sistema informático y provocar todo este trastorno. El Consejo Nacional Electoral es responsable para muchos por cuanto fue inútil en poder controlar el enredo causado. Se menciona a los partidos y movimientos como los culpables de haber presentado estas firmas burlando al Consejo Nacional Electoral. Esto recordó a muchos analistas, a muchos comentaristas, los tiempos de la partidocracia. Finalmente se habla de una responsabilidad del gobierno de Rafael Correa por cuanto el control total de las precarias instituciones del Estado lo hace cómplice de las cosas buenas y de las cosas malas que éstas provoquen. Bien, en medio de este escenario de turbulencia y desconcierto, vamos a conversar esta mañana de lo ocurrido, las consecuencias y las propuestas de solución. Para ello nos acompañan aquí en el estudio principal de nuestro canal Paola Pavón. Ella es asambleísta de Alianza País. También está con nosotros Gilmar Gutiérrez. Él es asambleísta de Sociedad Patriótica. Está para conversar y analizar el tema planteado Eduardo Sánchez, quien es asambleísta alterno de Alianza País. Y agradezco la participación esta mañana de Natasha Rojas. Ella es dirigente del Movimiento Popular Democrático. Así que con nuestros amigos y amigas que nos siguen a través de la televisión y nuestros panelistas aquí en el estudio, vamos a empezar el programa. Paola, quisiera pedir una apreciación respecto a lo que está ocurriendo. ¿Cuál es un poco la lectura que usted tiene en torno a este escándalo de las firmas? Buenos días. Buenos días, gracias Andrés, un saludo a todos los televidentes y un saludo también a las personas con quien hoy compartimos panel. Bueno, primero señalar que los hechos acontecidos en estas últimas semanas sin duda lesionan la fe pública. Lesionan la fe pública y afectan la credibilidad de las organizaciones políticas respecto de la confianza que deben tener los ciudadanos. Creo que eso es importante señalar, no podemos desconocer y esto coloca en una posición delicada a todas las organizaciones políticas, incluidas las que ya estamos calificadas. Nosotros creemos que la responsabilidad tiene que ser tomada en su justa medida. Hace un momento usted planteaba en su introducción, hay gente que responsabiliza a Rafael Correa, hay gente que responsabiliza al Consejo Nacional Electoral. Sin duda el Consejo Nacional Electoral tiene un papel fundamental, tiene que hacer el proceso de verificación, de revisión, tiene que ser el custodio de las bases de datos que se han entregado. Pero aquí hay un tema fundamental que no podemos dejar de decir. O sea, aquí hay organizaciones políticas que pretendieron ser calificadas como sujetos políticos, tal como establece la Constitución con el 1.5 de firmas válidas del padrón, de manera dolosa. Hicieron una trampa. De manera tramposa, de manera arbitraria, falsificando documento público, engañando al Consejo Nacional Electoral, pero además abusando de la ciudadanía. Una serie de bases de datos circularon, por eso yo me he atrevido a decir en estos días, yo creo que existen mafias que han vinculado a funcionarios del Consejo Nacional Electoral y mafias que han hecho que los partidos políticos que quieren ser calificados como tal incurran en este grave delito. Aquí hay dos delitos, hay un delito electoral y hay un delito penal. Pero además señalar, Andrés, que esto es gravísimo, porque lo que está poniendo en cuestionamiento es la ética de quienes primero quieren calificarse como sujetos políticos, pero después de ser calificados quieren ganar la adhesión de la gente a través de procesos electorales populares y luego gobernar. Entonces aquí
aquí hay un problema grave. Por eso nosotros reconocemos como válida la decisión del Consejo Nacional Electoral de revisar el 100% de firmas. Creo que está en juego, más que la legalidad, la legitimidad de quienes hacemos política en este país. Ok, Natasha, le voy a dar la palabra a usted entonces para conocer su opinión respecto a este tema planteado de modo general. Su apreciación sobre el escándalo. Bueno, vale recalcar que en estos momentos evidenciamos una crisis política y una crisis institucional en nuestro país. Una crisis política que se expresa en el cierre de cerca de 20 medios de comunicación, persecución a los gobiernos alternativos, descentralizados, que no comparten con la línea del gobierno, encarcelamiento y juicios por terrorismo y sabotaje a luchadores sociales en este país, despido de trabajadores, alto costo de la vida, entre otros elementos como corrupción que se vienen desarrollando en el país. Y todo esto obedece a un plan orquestado desde el régimen de Correa que le permite golpear el tablero electoral producto de la disminución sostenida en su popularidad e intención de voto. Hay encuestas que los ciudadanos conocemos que el presidente de la República tendría un 22% de intención de voto, y un dato que le preocupa al régimen es que un 54% nunca votarían por el presidente de la República. Entonces, todo este plan apunta a evitar una derrota electoral en las próximas elecciones, busca desprestigiar y desaparecer a los movimientos y partidos políticos en el Ecuador, busca revivir el fantasma de la partidocracia en el Ecuador, que los partidos políticos y movimientos son los corruptos y que él es el único transparente, él es el único que tiene legitimidad para gobernar el país. Es decir, un poco, si recordamos los antecedentes de cómo ha venido trabajando, volver a implementar un famoso 30S en el Ecuador. Y también busca, lo cual nos preocupa a nosotros, presentarse y quedarse solo para las próximas elecciones. El candidato único, el partido único, eso es lo que... Candidato único, partido único, y además vale que la ciudadanía conozca, el que menos calidad moral tiene para hablar en este tema del fraude o falsificación de firmas es el propio presidente de la República y los militantes de Alianza País. Ahí dejamos, Natasha, para que usted explique eso más adelante, porque me parece que eso ya es más puntual. Ahora estamos en una apreciación general. Eduardo, por favor. Bueno, un poco escuchando a la compañera aquí, realmente me da un poco de risa, ¿no? Escuchar cómo hablan de encuestas, hablan de que el presidente Correa no tiene una aprobación ciudadana, cuando sabemos que el gobierno tiene más del 80% de aprobación nacional. En el tema de las firmas, me parece que sí es una afectación al sistema democrático. Me parece que el CNE es corresponsable en el tema del software porque no pudo en su momento poder prevenir de este problema de las firmas, pero también me parece que es lo más grave, es que los partidos políticos, todos los partidos políticos, incluyendo nuestro partido, en un margen que creo que realmente es ínfimo por la cantidad de firmas que recogimos, pero en general los partidos que recogieron firmas promedio, el 1.5% del padrón, para poder inscribirse, que hayan recogido los mínimos y tras eso tengan firmas falsas, y con qué cara, como usted decía hace un momento, quieran gobernar. Ahora tienen un plazo que se ha extendido, con el cual no estoy de acuerdo, ¿no? Porque si hablamos de que se perdió más de un año y han recogido o han contratado empresas, conseguido bases de datos fraudulentas, me parece que darles más tiempo para que recojan firmas es solapar la corrupción, la falta de ética, y es algo que el Ecuador no debería permitir. Ahora, pero a mí me parece que el Consejo Nacional Electoral es el que tenía que haber impedido que esto ocurra. Y si es que no había esta alerta, este llamado, esta atención, pasaba. Ellos fueron los que controlaron el tema de la inconsistencia numérica y de las fichas y de los datos, todo eso iba pasando, dejaban a un lado una serie de firmas y de fichas que no funcionaban, y en el momento de las firmas propiamente, ahí es donde surge el escándalo. Entonces, es el Consejo Nacional Electoral. Mire, en la página, y eso es importante también destacar, ¿no? La página del Consejo Electoral es la que pone un link para que la ciudadanía pueda verificar. ¿Cuándo surgió el problema, Eduardo? Pero le digo, pero es una manera transparente de, bueno, si hay ciertas denuncias o reclamos o rumores, como ya en su momento, que la ciudadanía pueda verificar directamente. Parece que es una manera transparente, igual el Consejo se ha cubierto. Ahora, verá, yo tengo una idea de verificar que esto tiene una intencionalidad hasta cierto punto de picardía, hasta chistosa, si usted quiere.
eso de cambiar la presencia de ciertos dirigentes políticos de un partido a otro partido, el Corcho Cordero en el Partido Socialista, Alexis Mera en el movimiento de Fabricio Correa, y así una cantidad de casos que hemos visto y que hemos conocido, resulta hasta cómico. Entonces, eso le da un carácter para participar en elecciones. Es trágico y cómico. No es una comedia. Hay que saber de dónde haber conseguido las bases de datos. Entonces, gente a la que le pagaron para que recorra una firma. Me parece a mí, no son los partidos en general, sino alguien que jugó con esa información. Bueno, sí, estas son especulaciones. Pero hay un tema importante. No olvide que los formularios estaban hechos para coger 8 firmas. Claro. Y hay una persona responsable de firmar. Bajo juramento de decir las 8 firmas son legales. Claro. Y los representantes de los movimientos en la entrada del Consejo también eran responsables de eso. Entonces, en ese sentido, entiendo que la Fiscalía está en esa investigación y la auditoría que debería hacer el Consejo Electoral debe ir encaminada justamente para crecer de responsables puntuales a este problema. Okay. Gilmar, por favor. Buenos días. Buenos días a los compañeros panelistas. Este es un escándalo, creo yo, sin antecedentes en la historia de la humanidad. Se hablan de alrededor o un poco más de 2 millones de firmas falsas. Yo creo que escándalos como estos estamos viendo únicamente en épocas de la Revolución Ciudadana. Pero cuidado, Andrés, en hablar solamente de un hacker. Puede también haber un hacker como parte de esta red de corrupción, de falsificación de firmas. Pero es claro que hay firmas falsas, físicas. Entonces hay falsificadores. O sea, no solamente fue la posibilidad de un hacker que entró a hacer un manipular la intencional, cuando se vieron descubiertos. Porque se vieron descubiertos en una investigación que hicimos nosotros. Entonces, hay falsificadores físicos. Si hay organizaciones políticas también que compraron esas firmas falsas, que habrá que investigar y determinar cuáles son esas organizaciones políticas. Porque nosotros estamos rechazando el proceso que está llevando el Consejo Electoral, pero tampoco vamos a socapar organizaciones políticas que falsificaron firmas en grandes cantidades, en las que también está Alianza País. Está con un número elevadísimo de firmas falsificadas. Y también hay que encontrar, ¿no es cierto?, a los que aprobaron organizaciones políticas, movimientos y partidos con estas firmas falsas. Y esos son los funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Andrés, en esta red de corrupción, de falsificación de firmas, están involucrados funcionarios del Consejo Nacional Electoral. No sé si todos o algunos habrá que investigar, pero con seguridad existen funcionarios del gobierno de Rafael Correa que están vinculados en esta red de corrupción, de falsificación de firmas. Y sin lugar a dudas, lógicamente, también hay organizaciones políticas, algunas, no todas, que están también vinculadas con esta red de falsificación de firmas. Cuando yo digo el CNE y el gobierno, es porque obstaculizaron, Andrés, la investigación que veníamos haciendo nosotros desde el año anterior. Pero claro, desde el 2011, en septiembre, y como parte de esta investigación, y más antes, desde el 2009, veníamos pidiendo una auditoría al sistema informático del CNE, llamamos a juicio político a los vocales del Consejo Nacional Electoral anterior, porque esta falsificación empieza con el Consejo Nacional Electoral anterior. Le llamamos a juicio político con evidencias clarísimas de que el sistema, que la planta tecnológica del Consejo Nacional Electoral es inconsistente, por menos decir es pobre y totalmente fraudulento, o sea, vulnerable para hacer un montón de fraudes. Pero en esa época, en la Asamblea Nacional, por orden del gobierno, se archivó el juicio, ni siquiera les interesó verificar las evidencias de la pobreza del sistema. Si hubieran dado paso, no hubiéramos llegado a este escándalo. Si hubieran dado paso a la investigación, si hubieran dado paso al juicio político, no hubiéramos llegado a este escándalo. Llegamos a este escándalo después de la investigación que hicimos nosotros, con todos los obstáculos que existieron durante el proceso. Nos tocó hacer la investigación hasta encontrar el cuerpo del delito, ya las pruebas de la falsificación. Con esas pruebas de la falsificación fuimos a la Fiscalía. Cuando la Fiscalía inicia la indagación previa, que es el 2 de julio de este año, es que el Consejo Nacional Electoral salta a destapar el escándalo y nos damos cuenta de la magnitud del escándalo. Mire, no hubiéramos evitado todo este problema que estamos viviendo ahora. Si se investigaba desde cuando ustedes empezaron a hacer las denuncias. Exactamente, no hubiéramos llegado a este punto, al punto que nos encontramos ahora. Algunas apreciaciones. Exacto. Primero, señalar que aquí no hay ningún fantasma, no hay planes ocultos. A nosotros no nos interesa correr solos en el proceso electoral.
Los legitimamos en el momento que haya contradictorios. Y para nosotros eso es clave. Y de hecho, de cara al proceso electoral, no nos conviene garantizar un partido único. O sea, el partido único son aquí los compañeros dicen que todas las izquierdas se han juntado y van a hacer un solo partido. Ese es el partido único. Nosotros creemos que debe haber una participación plural en el proceso electoral. Inicialmente nosotros habíamos cuestionado el plazo de los 50 días, como decía Eduardo hace un momento. Pero después de los resultados del Consejo Nacional Electoral el día de ayer, entendemos por qué se dio el plazo. En este momento, Movimiento País sería la única organización que estaría calificada por el número de firmas que ha entregado. Entonces, aquí decirle a la ciudadanía, no nos interesa ir en proceso electoral. En buena hora que el Consejo Nacional Electoral permitió que las organizaciones puedan recolectar firmas para que pueda existir contendores que nos permitan validarnos frente a la ciudadanía. Nosotros, decía hace un momento Eduardo, datos, encuestas. Las encuestas siempre serán encuestas hasta que no vayamos a la verdadera, que es la que se dará el 17 de febrero en las urnas, y sabremos que contaremos con el apoyo lo que popular. pasa es que esa encuesta final, la verdadera, que usted dice, tiene que estar absolutamente transparente. De acuerdo. Porque si hay la posibilidad de manipular las firmas, de acuerdo, ¿qué posibilidades hay de manipular los resultados? Pues su pregunta me permite abordar la segunda idea que tenía. La segunda idea que tenía es que el Consejo Electoral, en la visita ayer que hizo a la Asamblea, nos demostró que está jugando bien. O sea, por ejemplo, a mí me sorprendió el porcentaje de firmas válidas que le reconoce en porcentaje. Y quiero aclarar, porque ayer también se lanzó una noticia que no es tan cierta. O sea, garantizó el porcentaje de firmas válidas, por ejemplo, de Sociedad Patriótica, que a nosotros nos sorprendió. Hay que reconocer un trabajo más riguroso de las firmas que presentaron. Claro que ellos son partido político, nosotros somos movimiento, por lo tanto ahí hay una diferencia. Nosotros tenemos un formulario de 8 firmas, ellos tienen firmas únicas. Creo que hay que reconocer el trabajo que ha realizado hasta el momento el Consejo Nacional Electoral, y eso valida el papel. Pero mire, si yo soy un cliente de un banco y voy con un cheque que está con una firma falsificada y la señorita de la ventanilla me paga ese cheque, Mire, es un problema del banco, ¿por qué pagó? Pero mire, no, o sea, aquí no cambiemos la carga de la prueba. Aquí el mayor delito es de las organizaciones políticas que pretendieron calificar. El Consejo Nacional Electoral calificó con unas firmas fraudulentas. Ahora, una vez que se dan cuenta, lo que tienen que hacer es investigar y sancionar a los responsables. Andrés, ¿sabe qué es lo importante? Que el Consejo Nacional Electoral se dio cuenta. ¿Qué tal si íbamos a un proceso electoral con organizaciones de papel, con organizaciones ficticias, falsas? Yo reconozco, y además lo digo y lo he dicho públicamente, si esto era oportuno, obviamente nos evitaba llegar hasta este momento y este punto, pero hay que reconocer que el Consejo Nacional Electoral lo detectó. Y otra cosa que es importante, o sea, este es un tema que recae también de una responsabilidad colectiva anteriormente. O sea, cuando el Consejo Nacional Electoral anterior, en donde habían delegados de todos los partidos políticos, porque cabe señalar, delegados de todos los partidos políticos, establecieron un reglamento que solamente validaba hasta un 40% de similitud entre las firmas. Este reglamento no es emitido por este CNE, es emitido por el CNE anterior, ¿por qué en donde había una serie de defender al árbitro? No, yo no creo que sea entusiasmo en defender al árbitro, pero sí creo que es importante quitar estos discursos que son unos discursos que buscan establecer otro tipo de estrategias. Okay. Yo, por ejemplo, para cerrar lo del discurso, el discurso que ha levantado el MPD y que Natalia lo ha planteado esta mañana, o sea, decía aquí, lo que pasa es que como van a perder las elecciones, quieren desconocer todo el proceso electoral. Aquí hay un hecho real. Movimiento País no falsificó las firmas. Los que falsificaron las firmas fueron las otras organizaciones políticas, no todas. Yo no puedo poner a todos en el mismo saco, pero hay organizaciones políticas que de manera fraudulenta, sí, y ojalá pueda explicarlo. Mire, o sea, si nosotros entregamos 1.534.000 firmas, solo pongo el caso del MPD que está aquí y Sociedad Patriótica, el MPD entregó 188.574 firmas. Sociedad Patriótica entregó 234.037. Si nosotros presentamos 1.534.000 firmas, obviamente nuestro margen de error va a ser más alto. Bueno, sin embargo, hemos dicho... pero nadie está libre de esto, ese es el problema. Pero claro, sin embargo hemos dicho que se investigue. Nosotros más que nadie hemos dicho, escrútese el 100% porque no tenemos nada que ocultar. Okay, Eduardo, a usted le toca y luego vamos con... Mire, escuchando lo que usted comentaba, defender al árbitro, no se defiende al árbitro. Aquí la responsabilidad principal tienen los partidos políticos. Lo que dice Paula, Alianza País recogió más de 1 millón de firmas. Obviamente el porcentaje se va a incrementar. No podemos comparar al partido del señor Gutiérrez, que recogió 200.000 firmas y tiene el 70% aprobadas, a que País que tenga el 50% de 1 millón, pues.
Me parece que estamos ahí bastante desubicados en el criterio de querer medir. País le Es un cogió... problema de cantidad, Eduardo, es un problema del hecho de que si hay una persona que tiene una firma pero lo que le dije hace un momento, la Fiscalía tiene que hacer y está haciendo una investigación, igual la Auditoría, Contraloría. Ahí hay responsables, cada formulario tiene un responsable. A esos responsables hay que puntualmente decir, ¿por qué recoger las firmas? Y no digas que pero la responsabilidad primera es de quien permitió que esas firmas sean registradas. El Código de la Democracia dispone que hay un principio de buena fe. Y en ese principio de buena fe, discúlpeme, usted firma la cédula y no siempre firma igual, un cheque o un documento. El software falló, eso es indiscutible, el software no sirve, tiene que cambiarlo, por supuesto. Pero ese es un tema, si los seres humanos fallamos, ¿cómo no fallar un sistema? Entonces, todo es vulnerable. Lo que no me parece, y que es un criterio de la oposición y que no debe ser sustento para que hagan campaña electoral y deslegitimen al CNE, porque yo estoy nada con el CNE, ellos tienen que cumplir con su trabajo transparente y garantizar las elecciones. Pero por supuesto, ahora, pero en ese país, y el presidente lo dijo el lunes, que descalifiquen todas las firmas que están descalificadas, y en ese país va a seguir siendo un partido político inscrito. Los otros que han cumplido los mínimos, teniendo un año para cumplir, no lo hicieron, y el que no llegaron firmas, eso no tiene problemas, sino que se quedan. Si en las elecciones del próximo año alguien quiere hacer un fraude, sea el hacker, sea los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, que sea, hace o intenta hacer un fraude, y el Consejo Nacional Electoral es tan vulnerable, tan frágil, tan fácil de verle la cara, ¿qué garantía tenemos del resultado? Porque si las firmas se les pasaron. A ver, este es un error, y hoy en la mañana escuchaba a alguien, sí, para mí pagaron derecho de piso por el tema del software, por un tema tecnológico, no por la voluntad de que ellos quieran incidir en las elecciones. Hoy hay veedurías. Antes de venir al programa, pasaba por el CNE, hay cientos de personas haciendo veedurías en el CNE. ¿Usted cree que ellos no tienen alguna presión? ¿Usted cree que la prensa el día de las elecciones falló el software, no es mala voluntad? No, yo creo que no hay que nos cambian los resultados. Si usted me pregunta a mí, el tema puntual es que el problema es del ciudadano que tiene que ir al CNE de su provincia a borrarse de la inscripción que no fue hecha con su consentimiento. Claro. Pero el CNE está haciendo un trabajo transparente, lo que estoy viendo por lo menos, en mi criterio, veo que están haciendo un trabajo transparente, veo que están cotejando las firmas, van a hacer un trabajo hasta el 17, espero que también durante este proceso de recolección de firmas puedan hacerlo en el proceso en el menor tiempo posible, pero justamente buscando la transparencia del proceso y justamente con la asesoría y la veeduría de los partidos políticos. Ok, Natasha, ahora sí. Bueno, me da mucha pena escuchar al gobierno en las sabatinas, en las cadenas nacionales, a los militantes del país como los asambleístas que se encuentran aquí, que defienden lo ilegítimo, lo ilegal y lo antiético. El Consejo Nacional Electoral ha demostrado en este proceso que se ha constituido en un instrumento del régimen. Un Consejo Nacional Electoral que ha perdido la autonomía, que ha perdido la independencia, que recibe órdenes del régimen como lo que sucedió en la sabatina del 28 del mes pasado, en los cuales el gobierno de Correa le ordenó al Consejo Nacional Electoral que realice un muestreo y que adicionalmente borre a algunos partidos políticos. Y el lunes el Consejo Nacional Electoral empezó a obedecer. Las decisiones y las resoluciones motivadas desde el Consejo Nacional Electoral no tienen sustento legal y eso es lo que están cuestionando los partidos políticos. La empresa que vendió el sistema al Consejo Nacional Electoral recomendó que no tenía los sistemas de seguridad y no lo digo yo, lo dice el PhD, docente de la Universidad Politécnica Nacional, que el que el sistema del CNE no sirve y que la base de datos no sirve. Es el técnico Mafla, ¿no? El PhD, Enrique Mafla. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Domingo Paredes, señala que hay un enemigo en casa, estamos hablando de un delito informático. El sistema informático utilizado para la inscripción de organizaciones políticas va a la basura, es vulnerable. A concesión de parte, relevo de pruebas. Si no sirve, si el presidente del Consejo Nacional Electoral dice que el sistema que se está utilizando no sirve, ¿cómo están validando a los partidos políticos en este proceso? Evidentemente, entonces, tenemos problemas muy serios, pero además la ciudadanía debe recordar algunos datos de quiénes son los personajes que están en el Consejo Nacional Electoral. El señor Domingo Paredes, ex tesorero de la campaña de Alianza País, presidía Senagua. El señor Paul Salazar, vinculado, mano derecha del señor Ricardo Patiño, que hasta ahora en el Ecuador
no se investiga y no se resuelve el problema de la narcovalija. Manejó desde fuera el sistema informático y ha habido denuncias en los medios de comunicación para elegir al fiscal, para elegir el Contralor General del Estado. Incluso existen denuncias en el Consejo de Participación Ciudadana que falsificó documentos el señor Paul Salazar, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, que falsificó documentos para llegar al Consejo Nacional Electoral. En el caso, Andrés, de nuestro partido político, el MPD fue el primer partido político que nos inscribimos. No tenemos miedo a la revisión de firmas, que nos revisen el 100% de nuestras firmas, pero de manera transparente. Pero hay un hecho adicional. Tanto hablan de honestidad, que da mucha pena, gente vinculada a Alianza País, que el movimiento Alianza País, cuando presentó las firmas, les rebotaron 486,000 firmas. Y en la verificación de 1 millón de firmas que les quedaba, solamente les aceptaron el 49%, es decir, cerca de 500,000 firmas más no fueron validadas. ¿Eso qué significa? Que el mayor falsificador de firmas está en el gobierno del régimen actual, está en Alianza País, que no han sido reconocidas cerca de 1 millón de firmas. Nosotros creemos que se debe investigar a los partidos políticos, empezando por el Movimiento Popular Democrático, que lo acabo de decir, de forma transparente, con las fichas físicas, con una veeduría internacional central. Ahí hacemos la pausa para dar la palabra al Gilmar, con él terminamos este segmento, por favor. ¿Por qué empezamos nosotros la investigación, Andrés? Porque, como el dato que consta aquí en el informe del Consejo Electoral, entregamos 234,000 afiliaciones. De las 234,000 afiliaciones, nos rechazaron 80,000 afiliaciones. Pero resulta que 70,000 afiliaciones nos rechazaron porque supuestamente ya estaban afiliados en Alianza País. O sea, 70,000 personas, 70,000 afiliados de Sociedad Patriótica fueron retirados de los padrones nuestros porque ya estaban en Alianza País. Para nosotros era inaudito pensar que militantes nuestros, porque nosotros nos preocupamos de afiliar a militantes, las fichas que enviamos al Consejo Electoral. Nosotros tenemos también una bodega entera con alrededor de 1 millón de afiliados, pero no cometimos la irresponsabilidad de ir a entregar todas esas afiliaciones, porque unas, de hecho, pues a simple vista ya contenían firmas adulteradas. A simple vista no íbamos a cometer la irresponsabilidad de ir a presentar toda esa cantidad de afiliaciones. Mandamos las que realmente eran buenas. Nos rechazan de esas buenas, de esas que verificamos que eran de... Que ya pasaron por un filtro interno y lógicamente ya Alianza País. Cuando empezamos a investigar, Andrés, con todos los obstáculos, como dije anteriormente, y al final llegamos a comprobar, antes de ir a la Fiscalía, llegamos a verificar que de esas 70,000 supuestamente afiliaciones que están en Alianza País, por lo menos las 50,000, Andrés, nos robaron a Sociedad Patriótica. Nos robaron. En Alianza País nos robaron a esos afiliados a Sociedad Patriótica. ¿Quiénes les robaron? Sin el consentimiento de ellos. Miren, están en Alianza País con firmas falsas. Eso fue lo que motivó nuestra investigación y esa es la denuncia que presentamos en la Fiscalía. Entonces no es que a nosotros aquí nos falta, por eso fuimos nosotros los que insistimos en el Consejo Nacional Electoral que se haga una revisión del 100% de las afiliaciones y adhesiones. Vamos a recuperar por lo menos de esas 50,000 que ya verificamos. Estoy seguro que vamos a recuperar las 70,000. ¿Pero por qué van a recuperar si van a empezar esta investigación, esta revisión con las que han quedado, no con las que ya fueron desechadas? Empezamos de cero. De cero. O sea, Alianza País tendrán que revisar 1.500.000 y se van a quedar con 500,000. Les aseguro que se van a quedar con 500,000. A nosotros tendrán que revisarnos las 234,000 y les aseguro que nos vamos a quedar con unas 220,000. En el peor de los casos, nos retirarán las mismas que nos retiraron cuando inscribimos un porcentaje inferior al 3% de inconsistencias de cédulas, inconsistencias de firmas, inconsistencias de nombres, no más allá del 3% como fue cuando escribimos el partido. El porcentaje más bajo. ¿Qué firmas entregaron ustedes entonces? 234,000. Es el dato que está aquí. Y de ahí van a perder, ¿usted cree que cuánto ahora? No más de 15,000 aplicaciones. Entregaron 234,000 y les validaron 162,000, o sea, se les fue el 50%. Por eso, pero de esas son las que nos robaron en Alianza País. Esas que nos robaron en Alianza País, le aseguro, Andrés, de estas 234,000,
estoy más que seguro que aprobaremos por lo menos 320.000 afiliaciones. Vamos a ir a una pausa, tenemos espacio para la publicidad, enseguida retornamos para la segunda parte para comentar algo de lo que se dijo en el segmento anterior. A ver, Natalia comentaba hace un momento de que lo resuelto por el Consejo Electoral ha sido inválido, que no hay normativa legal para sustentarla. Pero la Constitución dispone de una atribución del Consejo Electoral en el artículo 219, es que el Consejo Electoral es el organizador, es el que dirige, vigila y garantiza el proceso democrático. Más allá de eso, es el que tiene que verificar el registro de las firmas en cada momento político. Y más allá de eso, así no haya una normativa, un reglamento específico que hable sobre el tema de revisión de firmas, la Constitución dice, por eso, que ningún funcionario público podrá, a pretexto de falta de normas, dejar que un derecho sea lesionado. ¿Ese tiene sentido? Pero a mí me sorprende el afán, el entusiasmo por defender al Consejo Nacional Electoral. Porque hay un afán, que su trabajo defienda, no ustedes. Mire, es como en el partido de fútbol, los jugadores que lo defienden al árbitro. Escúchame, yo soy abogado, ya, y como abogado le hablo en términos jurídicos, ya, y me parece que no podemos caer en el hecho de echarle todo el muerto al CNE cuando hay partidos políticos que han falsificado firmas. Entonces demuestre que los partidos han falsificado y no lo defiende el Consejo. Como segundo punto, no, pero es que si se está haciendo, y lo dije hace un momento, transparentemente una verificación de firmas del 100%. Vamos todo ese proceso, qué lindo que llegamos a febrero del 2013 y todo el mundo no, pues como no la firma no vale. Claro. Entonces no podemos tener doble discurso. Entonces, si estamos en contra, debemos estar en contra, pero yo creo que en derecho, en estricto derecho constitucional, el Consejo ha tenido la atribución de tomar las medidas que tomó en su momento. Ahora, hablar dentro de la ley, está marcada la Constitución sobre todo, pues, ¿no? En hablando del tema de las estadísticas, ahora en el receso hablábamos de firmas no válidas y válidas, pero yo creo que también hay que analizar, si bien es cierto la lista 3, tiene la mayor cantidad de sus firmas válidas, pero también tiene firmas no válidas, el 3.4%, no firmas, es decir, formularios sin firmas de un 20%, que es bastante alto, y firmas suspensas, que son las que tienen irregularidades, son las cifras del CNE, del 2.8. El NPD tiene... ¿Cuánto dijiste, Eduardo, perdón? De Sociedad Patriótica. Tiene firmas válidas, 71.8. No válidas, es decir, que no sirven, 5.4. No firmas, es decir, que han entregado la... No hay firmas, puede estar el nombre, pero no tienen la firma. En blanco. 20%. Es un error que lo... Suspensas, 2.8. Es decir, que son las falsificadas, que tienen adulteraciones. El NPD tiene 37% válidas, que es bastante bajo. Tiene no válidas 18.6%, no firmas 31.3%, formularios sin firmas. Entonces, y suspensas 12.7%. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto, han presentado firmas válidas, en este caso la lista 3, mayormente, pero igual tienen que completar. Entonces, y no podemos desconocer que ha sido una negligencia de los partidos políticos en general, no solo están aquí, y el país me parece que no podemos meternos en el mismo saco, porque es que más firmas recogió, por más porcentaje que no llega al 50%, recogió más de 1 millón de firmas, y obviamente el margen de error, el país por ejemplo tiene el 10%, que es menos que el MPD, de firmas falsificadas supuestamente son lo que es el CNE, pero más tiene el MPD. ¿Y cuántas firmas recogió el país? Más de 1 millón. Claro. No hay cómo comparar. Natalia. Bueno, realmente supongo que es un buen abogado, pero pésimo en las matemáticas o en las estadísticas. Bueno, nosotros creemos en este ámbito que el CNE tiene que renunciar, que debe irse, porque ha demostrado incapacidad en la verificación de firmas en este proceso. Diego Jácome, digitador, pese a que los grafólogos le decían que las firmas son válidas, anulaba las firmas del MPD. Carlos Castellanos, presidente nacional de los comerciantes minoristas del Ecuador, afiliado al MPD, quien fue reconocido más bien por realizar el mayor número de afiliaciones en el Ecuador, aparece afiliado al movimiento Alianza País, Patria Altiva y Soberana. Natasha Rojas, quien les habla, no pertenezco a ningún partido político. Luis Villacís Maldonado, Jorge Escala, Neri Zamora no pertenecen a ningún partido político. La responsabilidad será de los partidos políticos. ¿Quién maneja la base de datos en el Consejo Nacional Electoral? ¿Quién manejó y quién armó todo este proceso de verificación de firmas? El MPD fue reconocido cumpliendo todas las disposiciones legales y constitucionales en el mes de noviembre del 2010. Fue el primer partido político reconocido en este país. Y la ciudadanía en general lo reconoce, y hablábamos anteriormente, Paola, Gilmar y los que estamos aquí, que sí nos vieron recogiendo firmas en los barrios, en las fábricas, en distintos sectores de nuestro país. Nosotros tenemos una militancia que recogió firmas convencidas de la necesidad de inscribir a nuestro partido político. Y a diferencia de Alianza País,
no utilizamos ni el chantaje ni otros mecanismos para recoger firmas. Aquí se debe llegar e investigar hasta las últimas consecuencias cómo se ha manejado este proceso. Nosotros, ¿qué es lo que defendemos? El derecho del ciudadano y la ciudadana de pertenecer a cualquier movimiento o partido político en este país. Y eso es lo que ha vulnerado el Consejo Nacional Electoral de Rafael Correa. Porque hace un momento yo acusaba de que en Alianza País nos robaron por lo menos 50.000 afiliaciones. Después de la investigación bloqueada que estábamos haciendo de manera como partido o como asambleísta, nos tocó que nuestros militantes de manera individual empiecen a hacer acciones como estas. En este caso el señor Juan Carlos Rodríguez pidió una certificación al Consejo Electoral de que está afiliado a Alianza País, y lógicamente aquí le certifican que el señor Juan Carlos Rodríguez es adherente del movimiento Alianza País. Como estas certificaciones hicimos varias, claro, ya con esa seguridad... Juan Carlos Rodríguez, un militante de ustedes, es un compañero de ustedes. El prosecretario nacional de Sociedad Patriótica. Después de esta acción, pasamos a hacer estas acciones, ya en el mes de abril, de 8 meses después de que empezamos la investigación, a pedir que nos remitan copia certificada del formulario de adhesión a Alianza País. Claro, ya como lo hacían personalmente, no podían negarnos. Y entonces, claro, ahí sí ya nos tuvieron que remitir los formularios de adhesión de estas personas en Alianza País. Claro, y aquí tenemos la supuesta adhesión de Juan Carlos Rodríguez en Alianza País con una firma falsificada, ¿no es cierto? Porque acá está la firma de Juan Carlos Rodríguez en la cédula. Es totalmente diferente a simple vista que esta firma es falsa. Como son los por lo menos 50.000 casos, Andrés. Es por eso que con estas pruebas, con estas evidencias, fuimos a presentar la demanda penal en la Fiscalía. Claro. Mire, eso fue el 2 de julio, ¿verdad? Eso fue el 2 de julio, y claro. El presidente de la República, frente a eso, dice usted que reaccionó después. Frente a eso, por lo menos 15 días después, sale el Consejo Nacional Electoral a poner su denuncia. Y a raíz de lo que sale el Consejo Nacional Electoral, sale el presidente de la República a respaldar al Consejo Nacional Electoral. Eso, bueno, no nos causa sorpresa. No nos causa sorpresa verle al presidente Rafael Correa siempre actuando con un cinismo que sobrepasa todos los límites, queriendo darnos clases de moralidad en el caso de la falsificación de firmas, cuando son ellos los mayores falsificadores en este escándalo. Claro, bueno, tenemos más casos aquí, ¿no?, de estos, ya denuncias en la Fiscalía con firmas falsas. Mira, Andrés, aquí tenemos, no podemos mostrar todos los casos. En definitiva, ¿que demuestra qué esto? Demuestra que Alianza País estaba en esta cosa. Pero sin ninguna duda. Pero sin ninguna duda. Y es por eso que nosotros venimos insistiendo. El segundo paso nuestro, una vez hecho esto, fue insistir que se vuelva a hacer una verificación del 100% de la afiliación. Es lo que va a ocurrir desde la próxima. Porque ahí nosotros vamos a recuperar un sinnúmero de afiliaciones, Andrés. Ya, después explica eso, Gilmar, porque tengo que dar la palabra a Paola. Aquí sí, yo me sorprendo. O sea, los pájaros les tiran a las escopetas. Mire, señalar primero que este discurso de cuerpo, de defender partidos políticos fraudulentos, es un error. Eso nos coloca a todos los que hacemos política en una actitud. A ustedes, su discurso defiende a las organizaciones políticas falsas y tramposas. Aquí hay que hacer una diferencia entre lo que es un margen de error. Les repito, mientras ustedes, MPD, entregaron 188.000 firmas, Sociedad Patriótica 234.000, nosotros presentamos 1,5 millones más de firmas. Obviamente el margen de error es proporcional. Hay que hacer la diferencia, Andrés, entre lo que es una voluntad dolosa, una voluntad tramposa, una voluntad fraudulenta que tuvieron ciertas organizaciones políticas para calificarse. Yo no coincido con Sociedad Patriótica ni con el MPD. Tenemos fuertes diferencias, pero yo no voy a desconocer que son organizaciones que existen, pues. Entonces, ese discurso que están levantando aquí los dos compañeros de panel, lo que hace es disfrazar a una serie de organizaciones que son de papel, que no existen, que no tienen adhesiones, que no tienen militantes. Mire, Andrés, nosotros no solamente que estuvimos en las calles, en las plazas, en los mercados, con la gente, diciéndole, vea, llénenos el registro, sino que estamos en este proceso, en un proceso público
público de convenciones. Hemos hecho hasta el momento 14 convenciones provinciales que ustedes como medios de comunicación nos han cubierto. Más de 10.000 militantes que de manera voluntaria han ido a nuestras convenciones. Este fin de semana, que es feriado, que la gente debería estar descansando, tenemos 7 convenciones más. Y el 18 de este mes vamos a ir a las últimas 3 convenciones. Somos un partido que existe. Yo puedo tener diferencias políticas con ustedes, pero reconocemos que hay una organización. Yo valoro eso y reconozco sin duda, pero ¿cómo entiende usted que el señor Juan Carlos Rodríguez, militante, dirigente de la Sociedad Patriótica, Le agradezco la pregunta porque yo puedo decir Paola Pavón, militante, dirigente provincial del país, pertenezco al Partido Socialista. Entonces, Concho Cordero, que pertenece a la Dirección Nacional. No, pero obvio pues, porque se falsificaron las bases de datos. ¿Sabe qué pasó? Los primeros partidos que estamos aquí sentados entregamos nuestra información y esas fueron bases de datos que se traficaron, como después se traficó toda base de datos. ¿Quién entregaron la base de datos? No, al Consejo Nacional Electoral, ya, pues ¿por obvio. ¿Por qué es culpa de los partidos de esos? Porque compraron, pues. ¿Al Consejo Nacional Pero Electoral? pero obvio, Andrés. ¿Al Consejo Nacional? No, al Consejo Nacional Electoral, Claro. como institución. Estoy señalando, y lo dije al inicio de la Hoy ya entrevista. teníamos la noticia. Andrés, es así. hay que reconocer que existen mafias. Y esas mafias seguramente contaron con la participación de algunos funcionarios de segundo mando en el Consejo Nacional Electoral. Pero quiero señalar algo para cerrar esto. Sí. Andrés, no hay oferta si no hay demanda. O sea, reglas del mercado, pues. O sea, si no habría demanda de partidos tramposos, nadie había ofertado falsificación de firmas, pues. Entonces nosotros también tenemos militantes nuestros, yo a la cabeza, Sociedad Patriótica también. O sea, eso nos demuestra que hay un grave error. Por eso, la verificación del 100% de firmas nos ayuda, porque vamos a saber quién es quién. Y nosotros lo hemos dicho, revísennos hasta la última firma de nuestro adherente permanente. Los falsificadores de firmas deben ser enjuiciados y sancionados. No se debe dejar pasar así nomás este proceso como un show mediático y luego que quede en la nada. En segundo lugar, creo que se debe aclarar todos los procesos fraudulentos que se han venido desarrollando. Creo que el CNE, y lo hemos venido planteando, debe irse a su casa porque ha demostrado incapacidad y no tiene calidad moral ni ética para dirigir el próximo proceso electoral que se viene en pocos días. Que adicionalmente en pocos meses la ciudadanía debe recordar que los 5 miembros del CNE están vinculados a Alianza País y eso no asegura un proceso transparente en el Ecuador. Creo también que en este ámbito, y queremos hacer una llamada a la ciudadanía a defender la democracia, a sancionar a quienes han falsificado firmas, a defender el derecho que tenemos los vecinos, vecinas de barrios, intelectuales, trabajadores, a defender nuestro derecho a pertenecer a cualquier movimiento o partido político, a enfrentar ese discurso en este momento de la famosa que viene implementándose desde el gobierno. Pero también decir, y que la ciudadanía debe recordar, Alianza País, desde que presentó las firmas y luego en la verificación, tiene cerca de 1 millón de firmas falsas. Entonces, los tramposos, los dolosos, los falsificadores están en el régimen correísta. Okay. Listo, notas, vamos a ver. Bueno, para culminar, me parece que aquí hay que puntualizar temas. La responsabilidad de los partidos y movimientos políticos, que eso es indiscutible. El CNE que revise y que haga la auditoría en el software para que lo mejore y no pase nada por las elecciones de 2013. Y todo echar para adelante, porque tenemos un mandato constitucional que dispone que el 14 de mayo de 2013 se instala una nueva asamblea y el 24 de mayo un presidente de la República o presidenta de la República. No podemos permitir que a pretexto de esto de la firma, como decía hace un momento, el ciudadano es que realmente el afectado por su derecho a la democracia, a la participación ciudadana, a ir a hacer la cola a los consejos electorales provinciales para que lo puedan borrar de un partido político. A eso tenemos que propender, ¿no? Buscar que justamente lleguemos a febrero de 2013 con las reglas claras, con el tema solucionado y que por fin el país tenga y vuelva a... Creo que no ha sido un tema, como decía aquí el asambleísta Gutiérrez, que es un hecatombe mundial. Ha sido un problema, sí, fuerte, es importante. Pero creo que ya el CNE, y que no lo defiendo, pero está tomando los correctivos según lo que estoy viendo, o todos los hemos visto en los medios por lo menos, ¿no? La señorita que es un poco incrédula, le invito también, pues, ¿no? Y a los que le faltan firmas, porque tienen hasta el 24 de septiembre, que se dediquen a eso porque me parece que eso es un trabajo bien complicado. Ok, bueno. Gilmar. Primero, aclarar una vez más, nosotros no protegemos jamás la inmoralidad, y lo dijimos clarísimo, los responsables, sean los falsificadores, o si existen organizaciones políticas que compraron firmas falsas, tendrán que ser sancionados con el máximo rigor de la ley. Pero también los que aprobaron firmas
falsas totalmente visibles, como por ejemplo esto. Miren, son diferentes de otra afiliación, de otra militante de Sociedad Patriótica, que acá en la firma falsa le ponen Moncayo Cristina, cuando ella firma Rosana Moncayo. Es totalmente diferente a simple vista, o sea, no es un error informático. O sea, la falsificaron con la seguridad de que no les iban a rechazar en el Consejo Nacional Electoral. Asimismo, es un error decir, ¿no es cierto?, que el 20% al que se refiere el Consejo Nacional Electoral, que dice no firma, que en el caso de Sociedad Patriótica es un 20%, es que en la base de datos del Consejo Electoral no tienen firma para comparar. En la base de datos del Consejo Electoral y en el reglamento del Consejo Electoral indica que estas son además firmas válidas. Sin embargo, es importante, ya que tengo aquí el cuadro, recalcar, porque eso nos corresponde, un pequeño corte comercial, Sociedad Patriótica, y dicho por el Consejo Nacional Electoral actual, tiene la mejor calificación, el mayor porcentaje de firmas válidas y el menor porcentaje de firmas rechazadas. Menor porcentaje, Andrés, es importante mencionar que fue encontrado con un proceso de revisión, como lo hemos dicho, que lo rechazamos. No porque tenemos la mejor calificación, vamos a ahora decir que el proceso de revisión del Consejo Nacional Electoral es bueno. No, es totalmente inconsistente. Encontramos inconsistencias en el caso de Sociedad Patriótica, no sé si fue intencional o en todas las ocasiones pasó, pero por ejemplo, si es que se puede ver, lo que aquí quiero mostrar, ¿no es cierto? El Consejo Nacional Electoral aparentemente a los digitadores les capacitaron únicamente para que comparen firmas, y aparentemente aquí estaban comparando las firmas entre la señora Eva Sara García y la señora Eva Sara García, y lógicamente las firmas eran totalmente diferentes, pero cuando nosotros pedimos... Es que hay un brillo en la ahí creo que está, ahí. Claro, cuando nosotros pedimos que nos desplieguen, claro, las firmas totalmente diferentes, esto nos dimos cuenta ya cuando había pasado por lo menos del 60% de la revisión en el caso de Sociedad Patriótica, cuando nosotros pedimos que desplieguen la ficha de afiliación de Sociedad Patriótica, nos dimos cuenta que estaban comparando la firma del señor Luis Martínez con la de la señora Eva García. Eran personas diferentes. Esto está haciendo el sistema informático del Consejo Nacional Electoral. Por eso digo que ese 5% todavía es mucho menos ya en el caso de Sociedad Patriótica. Ahí entonces eso. Ya, vamos. Quisiera señalar el tema de la legitimidad versus la legalidad que se planteó. O sea, ¿por qué el CNE revisa el 100%? O sea, aquí no hay que defenderle al partido político que representamos, no hay que defenderle al CNE, hay que defenderle a la gente. Y la gente necesita garantías para saber si realmente se inscribió en un partido, consta en ese partido, y si no, que no, respetarle su derecho de no hacer política militantemente. Es el primer derecho que hay que defender. En este momento hay 20.000 denuncias, por lo tanto, la Fiscalía también tiene que darnos respuestas. Hay un delito electoral y hay un delito penal, y queremos conocer quiénes son los responsables de las organizaciones políticas tramposas y también los funcionarios del Consejo Nacional Electoral que tenían la obligación de hacer la verificación. No nos interesa modificar el calendario electoral. Nosotros queremos que las elecciones sean el 17 de febrero. No vamos a estar un día más en el gobierno sin que tengamos la voluntad y la confianza del pueblo ecuatoriano. Vamos a estar en vigilia permanente. El 22 hemos convocado una marcha nacional a toda nuestra militancia que sí existe, a todos nuestros adherentes, a ese 1.000.000 de adherentes que tenemos en el país. Visitaremos la ciudad de Quito, el Consejo Nacional Electoral, para hacer la vigilia. Pero ojo, de cara al proceso electoral que nos conviene y por la democracia de este país, no podemos cambiar el discurso cada vez que nos conviene. O sea, el árbitro electoral, entonces yo diría que se equivocó en Cañaribamba y en Taiza, donde el MPD acaba de ganar las juntas parroquiales. No podemos decir que ahora que reconoce que el partido político que menos firmas fraudulentas tiene es Sociedad Patriótica, entonces no podemos decir que ahí el CNE no vale. Pues lo que tenemos que hacer como organizaciones políticas es manejar un discurso serio, un discurso que le dé tranquilidad a la gente. No nos interesa cambiar el calendario electoral, ojalá se pueda hacer la verificación del 100% de firmas y que la gente tenga la certeza que nosotros somos organizaciones que existimos. Gracias, voy a un corte comercial y ya regreso para despedir el programa.